En el corazón devastado de una zona de guerra en Oriente Medio, una periodista franco-brasileña lucha por sobrevivir después de ser cruelmente abandonada por el hombre en quien confiaba. Herida, perdida entre los escombros de una ciudad destruida, ella lleva consigo un secreto capaz de exponer los mayores crímenes contra la humanidad de nuestro tiempo. Cuando todo parece perdido, un refugiado que lo perdió todo encuentra en ella algo que cambiará el destino de ambos, pero se arriesgará su propia vida para proteger a una extraña. ¿Y cuál es el verdadero secreto que ella esconde? Un secreto tan poderoso que puede derrocar gobiernos y salvar miles de vidas inocentes. Una historia de traición, redención y amor que nace en medio del caos. Un viaje que nos muestra cómo, incluso en las tinieblas más profundas de la guerra, la luz de la humanidad puede brillar más fuerte que nunca. Prepárate para una narrativa que tocará tu alma y cambiará tu perspectiva sobre el coraje, la esperanza y el poder transformador de la compasión humana. Acto 1. El abandono. El sol nacía rojo sobre Karam, tiñendo de sangre las ruinas de la ciudad que un día fue próspera. Isabel Elorán ajustó el cinturón de su chaleco antibalas, sintiendo el peso familiar de su cámara y el peso menos familiar del miedo que crecía en su pecho. 3 años cubriendo conflictos alrededor del mundo no habían preparado su corazón para la brutalidad cruda que había presenciado en las últimas semanas. ¿Estás lista, Habibti? La voz de Khaled sonó dulce en sus oídos, como siempre. Sus manos morenas tocaron gentilmente su rostro, apartando un mechón de cabello castaño que había escapado de su protección. En los ojos de él, Isabel veía la misma pasión ardiente que la había hecho olvidar todas las reglas del periodismo ético en los últimos meses. «Lista», murmuró, sin saber que esta sería la última vez que miraría aquel rostro con amor. Khaled Omari era su guía, su protector, su amante. Conocía cada callejón, cada escondite, cada ruta segura en Karam. Más importante, conocía los secretos que Isabel necesitaba descubrir para su reportaje especial sobre el tráfico de armas en la región. O al menos eso era lo que ella creía. Caminaron por las calles destrozadas, pasando por niños de ojos vacíos que jugaban entre los escombros de sus casas. Isabel documentaba todo, cada expresión de desesperación, cada gesto de resistencia. No sabía que también estaba siendo documentada, observada por ojos que reportaban cada uno de sus movimientos a personas que preferían que ciertas verdades permanecieran enterradas. Allí, Khaled señaló hacia un edificio semidestruido. «Mi contacto está esperando en el 3er piso. Tiene la información que necesitas sobre el cargamento de armas que llegó ayer». Isabel asintió, verificando discretamente la memoria USB escondida en el bolsillo interno de su chaleco. Dentro de ella, dormían secretos que podrían destruir carreras políticas, exponer redes de corrupción internacional y, tal vez, salvar miles de vidas. Secretos que costaron la vida de 3 informantes y casi costaron la suya propia. Subiendo las escaleras agrietadas, Isabel sentía el peso de la responsabilidad. Cada paso la llevaba más cerca de la verdad que el mundo necesitaba conocer. Cada paso también la llevaba más cerca de la traición que cambiaría su vida para siempre. En el 3er piso, solo silencio, ningún contacto, solo Khaled, que de repente ya no podía mirarla a los ojos. «¿Dónde está él?», preguntó Isabel, pero la expresión en el rostro de Khaled ya le daba la respuesta. «Lo siento, Habibti, lo siento mucho». Su voz se quebró, pero sus manos ya se estaban alejando de ella. Ellos saben sobre la memoria USB, saben sobre las grabaciones. Yo no tenía opción. El mundo de Isabel se desplomó en segundos. El hombre que amaba, que dormía en sus brazos, que susurraba promesas de futuro, se estaba alejando de ella con lágrimas en los ojos y traición en el corazón. «Khaled, no». Extendió la mano, pero él ya estaba bajando las escaleras. «Por favor, no me dejes aquí. No así». El sonido de aviones de guerra comenzó a crecer en el horizonte.
Khaled se detuvo por un momento en la escalera, sin voltearse. Dijeron que si te entregaba, mi hermana viviría. Solo tiene 14 años, Isabel. Perdóname. Y entonces se fue, dejándola sola en el tercer piso de un edificio condenado, en el centro de una zona de bombardeo que sería atacada en minutos. El primer impacto arrojó a Isabel contra la pared. El segundo hizo que el suelo se agrietara bajo sus pies. El tercero trajo oscuridad. Cuando despertó, no sabía si habían pasado minutos u horas. Sangre goteaba de un corte en su frente, su pierna izquierda dolía con cada movimiento, y el sabor de concreto y desesperación llenó su boca. A su alrededor, lo que quedaba del edificio se desplomaba lentamente, como un gigante herido que se negaba a morir. «Necesito salir de aquí», se susurró a sí misma, probando cada extremidad, cada músculo. El dolor era intenso, pero nada parecía roto. La memoria USB aún estaba en su bolsillo, el secreto que casi la había matado, pero que aún podía salvar tantas vidas. Isabel se arrastró por los escombros, siguiendo una grieta de luz que se filtraba a través de las piedras. Cada movimiento era una agonía, cada respiración un esfuerzo hercúleo, pero la determinación que la había hecho convertirse en periodista, que la había llevado a los rincones más peligrosos del mundo, aún pulsaba fuerte en su corazón. Finalmente, emergió a la luz del día, pero lo que vio la hizo desear haberse quedado enterrada en los escombros. Karam ya no existía. Donde antes había calles, ahora solo quedaban cráteres. Donde antes había casas, solo montañas de concreto y hierro retorcido. El aire estaba espeso con humo y el olor dulce y nauseabundo de la muerte. Isabel tambaleó por las calles destrozadas, pasando por autos carbonizados y cuerpos cubiertos por sábanas ensangrentadas. Soldados de uniformes que no reconocía patrullaban las áreas más abiertas, y se obligó a moverse por las sombras, por los callejones estrechos entre los escombros. Su mente luchaba por procesar la traición de Khaled. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales? Cada beso, cada promesa, cada noche de pasión, todo había sido una mentira cuidadosamente construida para ganar su confianza. Pero no había tiempo para autocompasión. No cuando llevaba información que podría exponer a los verdaderos responsables de toda aquella destrucción. No cuando sabía que en algún lugar del mundo reuniones estaban sucediendo, contratos siendo firmados y más ciudades como Karam siendo marcadas para destrucción. El sol se ponía cuando Isabel finalmente se detuvo, incapaz de dar un paso más. Sus pies estaban ensangrentados, su garganta seca como arena, y su visión comenzaba a volverse borrosa. Se recostó contra lo que quedaba de una pared y cerró los ojos. Tal vez sea aquí donde todo termine, pensó. Tal vez nunca logre contar la verdad. Fue entonces cuando escuchó pasos cautelosos acercándose. Acto 2. El rescate. Adem Nasir se movió silenciosamente entre los escombros, cargando su bolsa de suministros médicos improvisados. Había aprendido a caminar como un fantasma, a ver sin ser visto, a existir en las sombras de una ciudad que ya no lo reconocía como ciudadano. Ex bibliotecario de la Universidad de Karam, Adem conocía cada calle, cada edificio, cada historia de aquella ciudad. Ahora conocía también cada cráter, cada escombro, cada lugar donde la muerte había dejado su marca. En los últimos 6 meses, desde que perdió a Amira y a la pequeña Laila en el bombardeo del hospital, se había convertido en algo entre un fantasma y un ángel guardián para los pocos sobrevivientes que aún se escondían en las ruinas. Sus ojos, otrora brillantes con la sabiduría de los libros, ahora cargaban la dureza de quien había visto demasiado. Sus manos, que un día organizaron miles de volúmenes con cariño, ahora sabían cómo tratar heridas, cómo encontrar agua en medio de los escombros, cómo mantener personas vivas cuando el mundo entero conspiraba para matarlas. Fue casi por casualidad que la vio. Una figura desplomada contra una pared, cabellos castaños manchados de sangre y polvo. Por un momento, Adem vaciló. Los extranjeros significaban problemas. Periodistas, soldados, espías, todos traían peligro para su pequeña comunidad de sobrevivientes. Pero entonces,
Ella gimió suavemente, y algo en su sufrimiento tocó la parte de Adem que aún creía en la humanidad. Se acercó cautelosamente, verificando primero si no había soldados cerca. La mujer estaba inconsciente, pero aún respiraba. Sangre seca marcaba su rostro, y él podía ver que estaba deshidratada y exhausta. «Una periodista», murmuró al ver su cámara e identificación. «Isabel Laurent, Francia, Brasil». Adem sabía que debería irse. Sabía que llevarla significaba poner en riesgo a las 23 personas que dependían de él para sobrevivir en el refugio subterráneo. Pero cuando miró aquel rostro magullado, vio a Amira, vio a su hija, vio a todas las personas que no logró salvar. «Perdóname, mi familia», susurró al cielo oscurecido, «pero no puedo dejar que muera una persona más». Con cuidado, Adem levantó a Isabel en sus brazos. Era más liviana de lo que esperaba, como si el sufrimiento hubiera consumido parte de su sustancia. Comenzaron entonces el viaje de regreso al refugio, moviéndose lentamente por las sombras, deteniéndose ante cada ruido sospechoso. El refugio estaba en el subsuelo de la escuela primaria Al-Noor, o al menos en lo que quedaba de ella. Antes de la guerra, 300 niños llenaban aquellos pasillos con risas y sueños. Ahora, solo el silencio y los ecos de la memoria habitaban las aulas bombardeadas, pero debajo de la tierra la vida continuaba. Adem bajó cuidadosamente las escaleras improvisadas que llevaban al sótano reforzado. Una vez allí, fue recibido por las miradas preocupadas de los otros refugiados. Había familias enteras, ancianos, niños huérfanos, todos unidos por la tragedia común y por la esperanza testaruda de ver un nuevo día. «Adem, ¿qué hiciste?», preguntó Fátima, una enfermera jubilada que se había convertido en la médica del grupo. Sus ojos experimentados ya evaluaban el estado de la extraña en sus brazos. «La encontré en los escombros de la calle Al-Mahaba. Está herida, pero viva». «Es peligroso traer extranjeros», refunfuñó Hassan, un hombre de mediana edad que perdió 3 hijos en el primer bombardeo. «Traen soldados, traen muerte». «Está muriendo», respondió Adem simplemente. «No puedo cargar con una muerte más en mi conciencia». Fátima asintió y gesticuló hacia un rincón donde habían improvisado una enfermería. «Tráela aquí, veamos qué podemos hacer». Mientras Fátima examinaba a Isabel, Adem observaba a los otros refugiados. Sabía que muchos cuestionaban su decisión. Los recursos eran escasos, la comida estaba racionada, y cada persona extra significaba menos posibilidades de supervivencia para todos. Pero algo dentro de él, tal vez los años leyendo sobre la bondad humana en los libros de su biblioteca, no podía aceptar la idea de dejar morir a alguien cuando podía ayudar. Deshidratación severa, algunas heridas superficiales, posible conmoción cerebral, reportó Fátima. Pero nada que no podamos tratar. Es fuerte. Durante los 3 días siguientes, Adem cuidó a Isabelle con la dedicación de una enfermera. Le daba agua gota a gota, limpiaba sus heridas, susurraba palabras de aliento en árabe, francés e inglés. Todos los idiomas que había aprendido en su vida anterior como académico. En la tercera noche, ella finalmente abrió los ojos. Isabel despertó en un mundo de sombras y susurros. Por un momento pensó estar muerta. Después, el dolor en su cabeza y la sed en su garganta la convencieron de que aún estaba tristemente viva. «Agua», logró murmurar. Una figura se movió a su lado y una voz gentil respondió en francés con leve acento árabe. «Despacio, solo pequeños sorbos». Un vaso tocó sus labios e Isabel bebió como si fuera la primera vez que probaba agua. Lentamente, sus ojos se acostumbraron a la luz tenue de velas y lámparas improvisadas. Estaba en algún tipo de sótano, rodeada por personas que la observaban con mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Dónde estoy?», preguntó. «A salvo», respondió el hombre que le había dado agua. Tenía cerca de 40 años, cabellos prematuramente grises y ojos que cargaban tanto sufrimiento como bondad. «Mi nombre es Adem Nasir. Te encontré en los escombros». La memoria regresó como una avalancha. Khaled, la traición, el bombardeo,
La memoria USB. Isabel llevó la mano instintivamente al bolsillo del chaleco y sintió alivio al constatar que aún estaba allí. ¿Por cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días. Estabas muy herida, muy débil. Isabel trató de sentarse, pero una ola de mareo la hizo reconsiderar. Observó alrededor, contando cerca de 20 personas de todas las edades, familias abrazadas, niños jugando silenciosamente, ancianos que parecían cargar el peso del mundo en sus hombros. ¿Por qué me ayudaste?, le preguntó a Adem. No me conoces, no sabes quién soy. Adem permaneció en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una tristeza profunda. Porque ya he visto demasiadas personas morir solas, porque mi esposa y mi hija murieron solas, y no pude salvarlas. Porque si hay algo humano que aún queda en mí después de todo esto, es la capacidad de no dar la espalda al sufrimiento de otro ser humano. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Isabel. Había pasado años documentando la crueldad humana, las guerras, la injusticia. Era fácil olvidar que la bondad aún existía, especialmente en los lugares más improbables. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme morir. Ahora necesitas recuperarte, dijo Adem, verificando el vendaje en su frente. Y entonces, cuando estés fuerte, te irás. Volverás a casa con tu familia, a tu vida. Olvidarás este lugar terrible y seguirás adelante. Pero Isabel sabía que no sería tan simple. No con lo que cargaba, no con la responsabilidad que pesaba en sus hombros. Adem, dijo su voz ganando fuerza, necesito que sepas algo. No soy solo una periodista. Estoy cargando información que puede cambiar todo, que puede ayudar a detener esta guerra, que puede salvar vidas. Adem frunció el ceño. ¿Qué tipo de información? Isabel respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Evidencias de quién realmente está detrás de esta guerra, documentos que prueban el tráfico de armas, los crímenes de guerra, las ejecuciones masivas, información que ciertas personas matarían para mantener en secreto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones en el refugio cesaron, e Isabel se dio cuenta de que todos estaban escuchando. «¿Estás diciendo», habló Adem lentamente, «que trajiste peligro directamente a nuestra puerta?» «Estoy diciendo que traje esperanza», respondió Isabel con firmeza. «Esperanza de que todo esto termine. Esperanza de que los responsables paguen. Esperanza de que ninguna otra ciudad como Karam sea destruida». Adem miró los rostros de las personas a su alrededor. Niños que perdieron a sus padres, padres que perdieron hijos, ancianos que vieron sus vidas enteras ser destruidas en cuestión de semanas. «¿Qué tipo de esperanza?», preguntó. Y fue entonces cuando Isabel comenzó a contar su historia real. Acto 3. Conflicto y revelación. Mi nombre es Isabel Logan, pero eso no es todo lo que soy. La voz de Isabel resonó en el silencio del refugio subterráneo. Soy hija de Michel Logan, ex embajador francés en las Naciones Unidas. Un murmullo recorrió el grupo de refugiados. Adem sintió que su estómago se contraía. Las complicaciones que temía se estaban materializando. En los últimos 6 meses, investigué una red de tráfico de armas que conecta políticos europeos, empresarios estadounidenses y señores de la guerra locales. Conseguí documentos, grabaciones, evidencias que prueban cómo esta guerra no es solo sobre diferencias religiosas o territoriales, es sobre dinero, mucho dinero. Isabel sacó el pequeño pendrive de su bolsillo, sosteniéndolo como si fuera el objeto más precioso del mundo. Aquí dentro están las grabaciones de conversaciones entre un ministro de defensa francés y representantes de fabricantes de armas. Documentos que muestran cómo las armas vendidas oficialmente para fuerzas de paz terminan en manos de milicias, y evidencias de que los bombardeos civiles son deliberadamente coordinados para crear más demanda de equipos militares. La respiración de Adem se volvió más pesada. Como bibliotecario, siempre había creído en el poder de la información, de la verdad. Pero también sabía el precio que la verdad podía cobrar. 3 de mis informantes fueron asesinados por causa de esta información.
continuó Isabel, su voz temblando ligeramente. Khaled, el hombre que yo amaba, me traicionó y me entregó para morir porque amenacé con exponer la verdad. Pero aún estoy viva. Y estas evidencias aún pueden hacer la diferencia. ¿Qué tipo de diferencia?, preguntó Fátima la enfermera, con escepticismo en la voz. ¿Cuántas exposiciones ya hemos visto? ¿Cuántos informes de la ONU? Nada cambia. Nosotros seguimos muriendo. Esta es diferente, insistió Isabel. Tengo pruebas directas, nombres, fechas, números de cuentas bancarias. Si logro llevar esto a la prensa internacional, a tribunales de justicia, personas poderosas irán a prisión. El financiamiento de esta guerra puede ser cortado. Hassan, el hombre que perdió 3 hijos, rió amargamente. Y mientras tanto, nosotros aquí abajo servimos de carnada para todos los soldados que vienen a buscarte. Él tiene razón, dijo Adem, pesando cada palabra cuidadosamente. Si tienes esa información, ellos no van a parar de buscar, y cuando encuentren este lugar... No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que pasaría. Durante los 2 días siguientes, el refugio se dividió. Algunos querían que Isabel se fuera inmediatamente, llevándose consigo el peligro que representaba. Otros, influenciados por las historias que contaba sobre las evidencias que portaba, comenzaron a ver una oportunidad de justicia. Adem se encontraba en el centro de esta división, torturado por un dilema que no tenía respuesta fácil. Por un lado, su responsabilidad hacia las personas que dependían de él. Por el otro, la posibilidad de que la información de Isabel pudiera de hecho acabar con el sufrimiento de millones. «Estás pensando demasiado», dijo Fátima, encontrándolo en la hora más oscura de la madrugada, cuando él solía quedarse despierto haciendo guardia. «Tu responsabilidad es con estas personas aquí, con estos niños, no con ideales abstractos de justicia». «¿Y si no es abstracto?», respondió Adem. «¿Y si ella está en lo cierto? ¿Y si esta información puede realmente detener esta guerra? ¿Y si está equivocada? ¿Y si es solo otra periodista occidental llena de ilusiones sobre su propia importancia?» Adem no tenía respuesta para eso. Comenzó a mirar a Isabel con otros ojos, observando cómo interactuaba con los niños del refugio, cómo aprendía algunas palabras en árabe para comunicarse mejor con los ancianos, cómo insistía en ayudar con las tareas incluso mientras se recuperaba de sus heridas. Una cosa quedaba clara: ella no era una turista de guerra buscando una buena historia. Había algo genuino en su determinación, algo que resonaba con la propia búsqueda de Adem de significado en medio del caos. «Háblame de tu familia», pidió Isabel una noche, cuando los dos hacían el turno de guardia juntos. Adem vaciló, pero algo en la oscuridad del refugio hacía más fácil hablar sobre el dolor. Amira era maestra en la escuela primaria arriba de nosotros. Nos conocimos en la biblioteca de la universidad. Ella buscaba libros infantiles para sus alumnos. Laila, nuestra hija, tenía 5 años. Soñaba con ser astronauta. Su voz se quebró ligeramente. Estaban en el hospital cuando fue bombardeado. Amira llevó a Laila para tratar una fiebre simple. Yo estaba en el trabajo, catalogando libros, completamente ajeno al hecho de que toda mi vida estaba a punto de ser destruida. Isabel le tocó gentilmente su mano. «Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo más cruel? El hospital fue alcanzado por un misil guiado con precisión. No fue un error, fue deliberado. Alguien decidió que matar civiles en un hospital era una estrategia militar aceptable. ¿Y si te digo que tengo grabaciones de conversaciones donde se tomó esa decisión? Donde oficiales discuten fríamente bombardear hospitales y escuelas como forma de quebrar la moral de la población». Adem la miró con ojos que mezclaban esperanza y desesperación. «¿Y si te digo que tengo nombres de las personas que autorizaron la muerte de tu esposa e hija?» El silencio que siguió estaba cargado de una tensión casi palpable. A la mañana siguiente, Adem reunió a todos los refugiados del refugio. Era hora de una decisión colectiva sobre el destino de Isabel y, consecuentemente, de todos ellos. «Ustedes han escuchado sus historias», comenzó. «Saben lo que porta. Saben también el peligro que representa para todos nosotros.
Las miradas se cruzaron en el grupo. Los niños se aferraron a sus madres. Los ancianos sacudieron la cabeza, ya cansados de tanto sufrimiento. Pero también saben que continuaremos aquí abajo, escondidos como ratas, hasta que la guerra termine o hasta que muramos. Isabel nos ofrece una tercera opción. Una opción que puede matarnos más rápidamente, interrumpió Hassan. Tal vez, concordó Adem, pero tal vez también una opción que pueda salvar a otros niños como Laila, otros hospitales como el que mató a mi familia. Isabel se levantó, aún débil pero determinada. No voy a mentirles. Si me quedo, estarán en peligro. Si me ayudan a salir de la ciudad, estarán en peligro aún mayor. Pero si permanecen en silencio, si estas evidencias nunca llegan al mundo, otras familias continuarán siendo destruidas como las suyas fueron. Una de las madres, una mujer joven con un bebé en brazos, habló por primera vez. Mi esposo fue asesinado por soldados que usaban armas fabricadas en Francia. Vi las marcas, leí las letras. Si existe una oportunidad de que los fabricantes de esas armas paguen por sus muertes, entonces vale la pena el riesgo. Otros comenzaron a hablar. Historias de pérdida, de injusticia, de rabia impotente, pero también de esperanza. Una esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, el sufrimiento pudiera tener significado. Cuando se hizo la votación, el resultado fue cerrado. 12 a favor de ayudar a Isabel, 11 en contra. Entonces está decidido, dijo Adem, sintiendo el peso de la responsabilidad descender sobre sus hombros. Vamos a ayudarla a salir de la ciudad. ¿Y después?, preguntó Fátima. Adem miró a Isabel, después a los rostros de las personas que confiaban en él. Después, rezamos para que ella esté en lo cierto. Acto 4. La decisión. Los preparativos para la fuga de Isabel comenzaron inmediatamente, pero no serían simples. Karam estaba bajo ocupación militar, con puestos de control en todas las carreteras principales y patrullas constantes en las calles. Salir de la ciudad significaba atravesar territorio hostil, campos minados y zonas de conflicto activo. Adem estudió mapas desactualizados y contó con el conocimiento local de los otros refugiados para trazar una ruta posible. Hassan, a pesar de su oposición inicial, contribuyó con información valiosa sobre los patrones de patrullaje de los soldados. La única salida es por el norte, explicó, dibujando en el suelo de concreto con un pedazo de tiza. Pero tendremos que pasar por el cementerio de Al-Shuhada, después por la zona industrial y finalmente atravesar el puente sobre el río Éufrates. El puente está custodiado, observó Fátima. Al menos 20 soldados, 2 ametralladoras pesadas. Entonces no pasaremos por el puente, dijo Isabel, que había recuperado buena parte de su fuerza. ¿Hay alguna forma de atravesar el río? Un hombre mayor, Abu Mahmud, que había sido pescador antes de la guerra, asintió con la cabeza. Conozco un lugar donde el agua es poco profunda, especialmente en esta época del año, pero está 3 kilómetros río abajo, en territorio completamente expuesto. Es mejor que los puestos de control, decidió Adem. ¿Cuándo partiríamos? Esta noche es luna nueva, dijo Isabel. Oscuridad máxima, nuestra mejor oportunidad. El grupo pasó el día haciendo los preparativos finales. Isabel destruyó todos los documentos que podrían identificarla, excepto su pasaporte, que necesitaría para atravesar eventual frontera. El pendrive fue cosido dentro del forro de una chaqueta común, disimulado entre otras ropas. Adem seleccionó un pequeño grupo para acompañarlos. Él mismo, Hassan, que conocía bien los patrones militares, y sorprendentemente, 2 mujeres, Fátima, por sus conocimientos médicos, y Mariam, una joven que creció en las calles y conocía cada callejón escondido de la ciudad. 5 personas es mucho, argumentó Hassan. Seremos más fáciles de detectar. 5 personas es el mínimo para tener oportunidad de sobrevivir si somos descubiertos, rebatió Adem. A medida que el sol se ponía, la tensión en el refugio se volvía palpable. Se intercambiaron despedidas silenciosas, se dieron abrazos como si fueran los últimos, y oraciones susurradas resonaron por los rincones oscuros.
A las 2 de la mañana, el grupo dejó la seguridad relativa del refugio. Adem lideraba, seguido por Isabel, después Mariam, Fátima y Hassan en la retaguardia. Se movían como sombras, comunicándose solo por gestos, deteniéndose ante cada ruido sospechoso. La primera etapa, atravesar el barrio destruido hasta el cementerio, fue más difícil de lo esperado. Donde antes había calles familiares, ahora solo existían montones de escombros y cráteres profundos. Cada paso tenía que ser calculado, cada sombra analizada. Mariam, con sus 19 años y conocimiento íntimo de las calles, resultó ser invaluable. Los guió a través de pasajes secretos entre edificios destruidos, por túneles improvisados que los residentes habían cavado para moverse sin ser detectados. «Esperen», susurró, levantando la mano. A la distancia, el sonido de botas militares resonaba en el asfalto agrietado. El grupo se presionó contra los restos de una panadería, respirando lo menos posible. Isabel sintió el pendrive contra su pecho, aquel pequeño objeto que cargaba el peso de tantas vidas. Por un momento, cuestionó si toda aquella arriesgada jornada valía la pena. Entonces recordó a los niños en el refugio, los ojos de Adem cuando habló sobre su familia muerta, las grabaciones que había escuchado de oficiales discutiendo fríamente el bombardeo de hospitales. Sí, valía la pena. Los soldados pasaron y el grupo retomó su caminata silenciosa. El cementerio de Al-Shuhada se extendía ante ellos como un mar de piedras blancas bajo la luna nueva. Antes de la guerra era un lugar de paz y contemplación. Ahora, nuevas tumbas se multiplicaban diariamente, algunas mal cavadas en la prisa de enterrar a los muertos. «Manténganse agachados», murmuró Adem. «Los soldados usan este lugar como puesto de observación». Se arrastraron entre las lápidas, cada uno cargando el peso no solo de sus cuerpos, sino de las historias de todos aquellos enterrados allí. A Isabel leyó nombres en árabe, fechas que mostraban vidas interrumpidas brutalmente, niños, jóvenes, ancianos, familias enteras. Fue entonces que Fátima se detuvo abruptamente. «Dios mío», susurró, señalando una lápida reciente. «Esta es Nadia, mi vecina. Estaba embarazada de gemelos». Las lágrimas corrieron por el rostro de la enfermera. Adem puso la mano en su hombro. «Lloramos después», dijo gentilmente, pero con firmeza. «Ahora sobrevivimos». Continuaron a través del cementerio, cada paso una promesa silenciosa a los muertos de que sus muertes no serían en vano. La antigua zona industrial de Karam se había convertido en un laberinto de metal retorcido y concreto destruido. Fábricas que una vez produjeron textiles, alimentos y electrónicos, ahora eran esqueletos carbonizados contra el cielo nocturno. «Aquí es donde se pone peligroso», alertó Hassan. «Este lugar es usado como depósito de armas por varias facciones. Cualquier movimiento puede ser interpretado como invasión». Pero también era el lugar perfecto para esconderse. Entre las máquinas abandonadas y los restos industriales había innumerables escondites y rutas alternativas. Mariam los guió a través de una antigua línea de montaje, los pies haciendo ruidos metálicos amortiguados contra las estructuras. Isabel miró alrededor e imaginó cómo debía ser aquel lugar antes de la guerra. Trabajadores yendo y viniendo, máquinas funcionando, el sonido de la productividad y la esperanza. «Mi padre trabajaba aquí», susurró Mariam, como si leyera sus pensamientos. «En la fábrica textil. Decía que un día me llevaría a ver cómo hacían los tejidos. Nunca tuvo la oportunidad». Se movieron en silencio después de eso, cada uno perdido en sus propios recuerdos de un mundo que ya no existía. Fue cuando estaban casi saliendo de la zona industrial que escucharon las voces. «El rastreo indica que está en la ciudad. El general quiere a la periodista viva, pero si no es posible, el pendrive es la prioridad». El corazón de Isabel se detuvo. Eran soldados y estaban hablando específicamente sobre ella. Adem hizo gestos rápidos para que todos se agacharan. A través de una grieta entre dos máquinas destruidas, pudieron ver un grupo de soldados armados montando un puesto de control improvisado exactamente en la ruta que pretendían usar. «Ellos saben», susurró Isabel,
el miedo haciendo temblar su voz. «Saben que estoy aquí». «¿Cómo?», preguntó Hassan. La respuesta llegó como un golpe en el estómago para Adem. «Alguien nos traicionó, alguien del refugio». El grupo retrocedió hacia las profundidades de la fábrica abandonada, escondiéndose detrás de una caldera gigantesca. La realidad de la traición pesaba sobre todos como una piedra en el pecho. «¿Quién?», preguntó Fátima, sus palabras cargadas de rabia y decepción. Adem cerró los ojos, repasando mentalmente cada conversación, cada mirada, cada reacción desde que Isabel había revelado su secreto. Lentamente, las piezas encajaron. «Abu Samir», dijo finalmente. «El anciano que llegó hace 3 semanas. Dijo que había perdido a su familia en Alepo, pero nunca habló detalles, y hoy, cuando salimos, estaba despierto. Dijo que no podía dormir, pero sus ojos estaban diferentes». «Necesitamos volver», dijo Hassan. «Avisar a los otros». «No podemos», respondió Adem, el dolor evidente en su voz. «Si volvemos ahora, estaremos llevando a los soldados directamente hacia ellos. Nuestra única oportunidad de salvar a las personas del refugio es continuar, lograr que Isabel salga de la ciudad y exponer toda la verdad». Isabel sintió el peso de la responsabilidad aplastar sus hombros. Por su causa, aquellas personas valientes que la ayudaron estaban ahora en peligro mortal. «Voy a entregarme», dijo. «No puedo permitir que...» «No», la interrumpió Adem con firmeza. «Mi esposa e hija murieron para que yo pudiera aprender una lección. A veces, el sacrificio solo tiene sentido si llevamos adelante aquello por lo que las personas murieron. Si te entregas ahora, Amira y Laila, y todos los otros, habrán muerto en vano». Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabel, pero asintió. «Entonces encontramos otro camino al río», dijo Mariam, su voz joven pero determinada. «Conozco túneles de alcantarilla que pueden llevarnos hasta allá, pero será desagradable». «Desagradable es mejor que muerto», dijo Hassan. Los túneles de alcantarilla de Karam eran un laberinto maloliente y claustrofóbico que corría bajo toda la ciudad. El agua sucia llegaba hasta las rodillas y el aire era casi irrespirable. Pero eran invisibles a los soldados en la superficie. Mariam lideraba el camino con una pequeña linterna, su luz débil reflejándose en las paredes cubiertas de limo. El grupo se movía lentamente, luchando contra la corriente y tratando de no pensar en qué más podría estar viviendo en aquellas aguas. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Isabel a Mariam durante una pausa. «Después de que mis padres murieron, viví en las calles por 2 años antes de que Adem me encontrara. Aprendí todos los escondites, todos los caminos secretos. Los soldados nunca piensan en mirar hacia abajo». Caminaron por horas a través del laberinto subterráneo. Isabel perdió completamente la noción de dirección, confiando enteramente en la joven guía. Sus pies estaban doloridos, su ropa empapada de agua sucia, pero continuaba avanzando. «Estamos casi allá», anunció finalmente Mariam. «100 metros más y llegaremos al punto de salida cerca del río». Fue entonces que escucharon las voces resonando por los túneles detrás de ellos. «Encontramos huellas en la entrada. Están aquí abajo». «¡Corran!», gritó Adem, y el grupo explotó en movimiento desesperado a través del agua sucia. El sonido de botas militares resonaba por los túneles detrás de ellos, amplificado por la acústica del espacio confinado. Isabel corría con todo lo que tenía, el pendrive golpeando contra su pecho a cada paso, recordándole constantemente lo que estaba en juego. «¡Allí!», Mariam señaló una escalera de hierro oxidada que llevaba a una tapa de alcantarilla. «¡Rápido!». Subieron uno por uno, Adem ayudando a los otros y quedándose último. Cuando emergieron en la superficie, se encontraron a las orillas del río Éufrates, con el agua corriendo oscura bajo las estrellas. «El punto de cruce está allí». Abu Mahmud señaló una curva del río cerca de 500 metros adelante. «Pero tendremos que atravesar terreno completamente abierto». Detrás de ellos, los sonidos de persecución se intensificaban. No tenían opción. El grupo corrió hacia el punto de cruce, sus pies haciendo ruido en la orilla pedregosa del río.
La luna nueva, que había sido su aliada en la oscuridad, ahora también ocultaba obstáculos y hoyos en el terreno irregular. Fátima tropezó y cayó, gritando de dolor. Su pierna estaba claramente lastimada. «Vayan», dijo, tratando de levantarse. «No pueden parar por mi causa». «No dejamos a nadie atrás», dijo Adem firmemente, ayudándola a apoyarse en él. Fue entonces que los reflectores los encontraron. «¡Alto! ¡Manos arriba!». La voz amplificada resonó por la orilla del río. 3 vehículos militares se acercaban rápidamente, sus faros convirtiendo la noche en día. Los soldados saltaron de los vehículos, armas apuntadas directamente al grupo de fugitivos. Isabel miró el río a solo 100 metros de distancia, después a Adem y los otros. Estaban tan cerca. «Es el fin», murmuró Hassan. «No», dijo una voz firme detrás de los soldados. «No todavía». Una figura emergió de la oscuridad, una mujer de cerca de 35 años, cabello oscuro recogido en cola de caballo, cargando una cámara profesional y usando chaleco de prensa. Leila Demir, corresponsal de TRT World, se identificó, acercándose calmadamente a los soldados. «Comandante, sé que tiene órdenes de capturar a la periodista francesa, pero necesita saber que el mundo entero está mirando». Señaló una colina cercana, donde luces de equipo de filmación eran visibles. «Mi equipo está transmitiendo en vivo. Cualquier acción militar contra civiles desarmados será vista por millones de personas en tiempo real». El comandante vaciló, hablando rápidamente en su radio. Leila aprovechó la distracción para acercarse a Isabel. «¿Tienes las evidencias sobre el tráfico de armas?», susurró rápidamente. Isabel asintió. «Entonces necesitas atravesar este río. Ahora». «Comandante», habló Leila lo suficientemente alto para que sus cámaras captaran, «estoy documentando cómo soldados de las fuerzas internacionales de paz protegen a refugiados civiles. Estoy segura de que su acción humanitaria será reconocida mundialmente». La trampa psicológica era perfecta. Con el mundo mirando, cualquier acción violenta sería un desastre de relaciones públicas. El comandante se encontraba en una posición imposible. «Tienen 5 minutos para atravesar el río», dijo finalmente. «Después de eso, cumplo mis órdenes». No necesitaron 5 minutos. Adem y Hassan cargaron a Fátima, mientras Mariam ayudó a Isabel a entrar en el agua helada del Éufrates. La corriente era fuerte, pero no imposible de vencer. Cuando estaban en el medio del río, con el agua a la altura del pecho, Isabel se volteó para mirar a Adem. «Ven conmigo», gritó contra el ruido del agua. «Tú salvaste mi vida, déjame salvar la tuya». Por un momento, Adem vaciló. Del otro lado del río estaba la libertad, una nueva vida, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero también estaba lo desconocido, lejos de todo lo que conocía. «Mi familia está enterrada en esta tierra», gritó de vuelta. «Pero tu vida está del otro lado del río», respondió Isabel. Cuando finalmente llegaron a la orilla opuesta, todos estaban exhaustos pero vivos. Detrás de ellos, los soldados permanecían en la otra orilla, frustrados pero incapaces de actuar bajo los ojos de las cámaras internacionales. Leila los esperaba con toallas y agua caliente. «Bienvenidos al territorio libre», dijo sonriendo. Acto 5. Renacimiento. 3 días después, en un hotel en Ankara, Isabel estaba frente a una mesa repleta de periodistas de medios de comunicación de todo el mundo. Las evidencias que había cargado a través del infierno de Karam finalmente estaban viendo la luz del día. «Las grabaciones que acaban de escuchar», dijo a las cámaras, «prueban sin lugar a dudas que el conflicto en Karam no es una guerra civil espontánea. Es un conflicto manufacturado, financiado y perpetuado por intereses comerciales que lucran con el sufrimiento humano». El pendrive había revelado sus secretos. Conversaciones entre políticos europeos y fabricantes de armas, documentos bancarios mostrando pagos millonarios y, más impactante aún, grabaciones de reuniones donde bombardeos de hospitales y escuelas fueron deliberadamente planeados para maximizar el impacto psicológico. Adem observaba la conferencia de prensa desde su habitación en el hotel, aún sin poder creer que estaba seguro. A su lado,
Fátima se recuperaba de su pierna lastimada, mientras Hassan y Mariam trataban de procesar el hecho de que sus vidas habían cambiado para siempre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mariam, su voz aún cargando la incertidumbre de quien vivió tanto tiempo solo sobreviviendo. «Ahora», dijo Adem, «reconstruimos». 6 meses después, Adem se encontraba en Ginebra, usando un traje nuevo y cargando un portafolio de cuero. Había aceptado una posición en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, específicamente en el departamento que investigaba crímenes de guerra. Su experiencia como refugiado, combinada con su historial académico y conocimiento íntimo de los conflictos en el Medio Oriente, lo convertía en una voz invaluable en las discusiones sobre política internacional. «Doctor Nasir», lo llamó su asistente. «La reunión con el Consejo de Seguridad está programada para las 2 en punto». Doctor Nasir aún sonaba extraño. En Karam había sido solo Adem, el bibliotecario que se convirtió en protector. Ahora era Dr. Adem Nasir, consultor especial para asuntos de refugiados. Sus palabras tenían peso. Sus experiencias eran escuchadas en los más altos niveles del poder mundial. Y más importante, su voz representaba millones de personas que, como él, habían perdido todo pero mantenido su humanidad. Esa tarde, cuando presentó su informe sobre el impacto de las evidencias de Isabel, 3 ministros de defensa habían sido arrestados, 2 empresas de armamento estaban bajo investigación internacional y el financiamiento para el conflicto en Karam había sido drásticamente reducido. Adem pensó en Amira y Laila. «Esto es por ustedes», susurró silenciosamente. En París, Isabel firmaba ejemplares de su libro El refugiado que me salvó, en una librería llena de lectores curiosos y otros periodistas. El libro se había convertido en un fenómeno internacional, no solo por exponer la corrupción que causó tantas muertes, sino por la historia profundamente humana de cómo un bibliotecario se convirtió en héroe. «Isabel», preguntó una periodista durante la sesión de preguntas, «¿qué les dirías a aquellos que critican tu decisión de poner a tantas personas en riesgo para exponer estas evidencias?» Isabel hizo una pausa, pensando en los rostros de los niños en el refugio subterráneo, en la valentía de Adem al decidir ayudarla, en el sacrificio de Fátima, Hassan y Mariam al acompañarla en su fuga. «Les diría que tienen razón al cuestionar», respondió. «Fue una decisión imposible, con consecuencias terribles independientemente de lo que eligiéramos. Pero cuando ves documentos probando que hospitales son bombardeados intencionalmente, que escuelas son destruidas como estrategia militar, que niños mueren para que empresarios lucren, no puedes simplemente seguir adelante como si nada hubieras visto». Miró la copia del libro en sus manos, con la foto de Adem en la contraportada. Él en su nueva vida en Ginebra, pero con los mismos ojos gentiles que la salvaron en los escombros de Karam. «Adem me salvó físicamente», continuó, «pero espero que, de alguna manera, nuestra historia pueda salvar a otras personas del mismo destino». 1 año después de la huida de Karam, Adem e Isabel se reencontraron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ella estaba allí para recibir un premio de periodismo de investigación, él para presentar un nuevo programa de asistencia a refugiados que había desarrollado. «Estás diferente», observó Isabel cuando se abrazaron en el vestíbulo del edificio. «Tú también», respondió Adem sonriendo, más ligera de alguna manera. Caminaron juntos por los pasillos que representaban las más altas aspiraciones de la humanidad: paz, justicia, cooperación internacional. Era surrealista pensar que un año antes estaban arrastrándose a través de túneles de alcantarillado, huyendo por sus vidas. «Supe que Hassan abrió una escuela para niños refugiados en Frankfurt», comentó Isabel. «Y Mariam está estudiando medicina en Londres», añadió Adem. «Quiere especializarse en tratamiento de trauma de guerra. ¿Y Fátima? Trabaja conmigo aquí en la ONU. Es nuestra especialista en cuidados médicos de emergencia para refugiados». Se detuvieron frente a una gran ventana que ofrecía vista panorámica de Manhattan. La ciudad pulsaba con vida y oportunidad, tan diferente de las ruinas de Karam. «¿Te arrepientes?», preguntó Isabel suavemente.
¿De haberme salvado? ¿De todo lo que pasó después? Adem consideró la pregunta por un largo momento. Amira siempre decía que nuestra vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que hacemos con lo que nos queda, dijo finalmente. Si te hubiera dejado morir en esos escombros, habría salvado mi propia vida, pero perdido mi alma. Y ahora, cuando despierto por la mañana, sé que el trabajo que hago honra la memoria de mi familia. Sé que cada refugiado que ayudamos, cada política que cambiamos, cada vida que salvamos, es una pequeña victoria contra las fuerzas que destruyeron Karam. 2 años pasaron. El impacto de las revelaciones de Isabel continuaba extendiéndose por el mundo. Tribunales internacionales procesaban criminales de guerra. Nuevas leyes regulaban el comercio de armas y, más importante, una nueva conciencia sobre el costo humano de los conflictos distantes se extendió por la opinión pública mundial. Adem, ahora director regional del Programa de Refugiados de la ONU, había transformado su experiencia personal en una metodología revolucionaria para ayudar a personas desplazadas. Su programa no solo proporcionaba refugio y comida, sino que también preservaba la dignidad, la cultura y las habilidades de los refugiados. La mayoría de los programas de ayuda ven a los refugiados como víctimas pasivas, explicó en una conferencia en Ginebra. Pero cada refugiado es un sobreviviente, cada uno tiene habilidades, conocimientos, sueños. Nuestra función no es solo mantenerlos vivos, sino ayudarlos a reconstruir sus vidas con propósito. En la audiencia, Isabel tomaba notas para un nuevo artículo. Se había convertido en corresponsal especial para cuestiones humanitarias, viajando por el mundo documentando no solo el sufrimiento, sino también las historias de esperanza y reconstrucción. Después de la conferencia, cenaron juntos en un pequeño restaurante libanés en Ginebra. La comida recordaba el Medio Oriente de sus memorias, pero sin el sabor amargo de la guerra. «Recibí una carta hoy», dijo Adem sacando un sobre del bolsillo, «del refugio en Karam». Isabel se inclinó hacia adelante, interesada. Sobrevivieron. Todos ellos. Después de que nos fuimos, se mudaron a un nuevo escondite. Y ahora están reconstruyendo la escuela encima del antiguo refugio. Lágrimas brillaron en los ojos de Isabel. ¿Y Abu Samir? ¿El traidor? Murió 3 días después de nuestra huida. Aparentemente los soldados no quedaron satisfechos cuando descubrieron que su información no llevó a nuestra captura. Se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre las complejas moralidades de la guerra y la supervivencia. A veces me pregunto, dijo Isabel, si todo este viaje realmente valió la pena. Karam todavía está en ruinas, la gente todavía está muriendo, el mundo todavía está lleno de injusticia, pero 3 empresas de armamento fueron cerradas, respondió Adem gentilmente. 16 criminales de guerra están en prisión. Y más importante, miles de personas alrededor del mundo leyeron tu historia y decidieron no quedarse en silencio ante la injusticia. Tomó su mano a través de la mesa. Una persona no puede cambiar el mundo entero, Isabel, pero el mundo cambia, una persona a la vez. 5 años después de su huida de Karam, Adem regresó al Medio Oriente por primera vez. No a Karam, la ciudad todavía estaba siendo reconstruida lentamente, sino a una conferencia regional sobre reconstrucción post-conflicto en El Cairo. Volar sobre el desierto, que una vez representó solo muerte y destrucción, pero ahora simbolizaba posibilidad de renovación, fue una experiencia profundamente emocional. Llevaba consigo 2 fotos, una de Amira y Laila, y otra de toda su nueva familia, Isabel, Hassan, Mariam, Fátima y los colegas de la ONU que se habían convertido en parte de su vida reconstruida. En el aeropuerto de El Cairo, una sorpresa lo esperaba. «Doctor Adem», se volteó para ver a Mariam corriendo hacia él, ahora una joven médica confiada, usando bata blanca y cargando un maletín médico. «Mariam, ¿qué estás haciendo aquí?» «Trabajo aquí ahora», dijo, abrazándolo fuerte, «en el programa médico para refugiados sirios. Aprendí todo lo que sé sobre cuidar a personas traumatizadas contigo».
Caminaron juntos hacia la salida del aeropuerto, conversando sobre los años que habían pasado, las vidas que habían construido sobre las ruinas de sus experiencias pasadas. «¿Sabes?», dijo Mariam cuando entraron al taxi, «todavía sueño con aquella noche en los túneles de alcantarillado, pero no son pesadillas. Son sueños sobre cómo las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando tienen que hacerlo». En la conferencia, Adem presentó un proyecto revolucionario, una escuela internacional para hijos de refugiados donde niños de diferentes conflictos y culturas aprenderían juntos, no solo materias académicas, sino también resolución de conflictos, diplomacia y construcción de la paz. «Estos niños», dijo a una audiencia de diplomáticos, políticos y activistas humanitarios, «crecieron viendo lo que la guerra puede hacer. Pero si les damos las herramientas correctas, pueden convertirse en la generación que finalmente rompa el ciclo de violencia». En la audiencia, una joven periodista tomaba notas furiosamente. Después de la presentación, se acercó a él. «Doctor Nasir, soy Laila Qasem, de Al Jazeera. Me gustaría hacer una entrevista sobre su proyecto». Cuando ella dijo su nombre, Adem sintió que el corazón se le detenía por un momento. «Laila, el nombre de su hija perdida». «Por supuesto», logró decir. «Sería un honor». Durante la entrevista, descubrió que Laila también era refugiada, de Afganistán. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 12 años y creció en campos de refugiados antes de conseguir una beca de estudios para periodismo. «¿Qué lo motivó a dedicar su vida a ayudar refugiados?», le preguntó. «Se pierde mucho cuando uno es forzado a dejar su hogar», respondió Adem. «Pero también se aprende mucho. Se aprende que la humanidad no tiene fronteras, que bondad y maldad existen en todos los lugares y que nuestra obligación, como sobrevivientes, es garantizar que el sufrimiento que experimentamos tenga significado». En el último día de la conferencia, Adem recibió una llamada inesperada. «Adem, es Isabel. Estoy aquí en El Cairo. ¿Puedo verte?». Se encontraron en la terraza del hotel, con vista al Nilo dorado bajo el sol poniente. Isabel se veía radiante, más feliz de lo que él jamás la había visto. «Tengo una propuesta para ti», dijo, apenas pudiendo contener la emoción. «¿Qué tipo de propuesta?». «Un documental, sobre nuestra historia, pero también sobre lo que pasó después, sobre cómo el sufrimiento puede transformarse en propósito, cómo los refugiados no son solo víctimas, sino agentes de cambio». Adem consideró la idea. Exponer su historia nuevamente, revivir esos momentos terribles. «No sería solo sobre nosotros», continuó Isabel. «Sería sobre Hassan y su escuela, sobre Mariam convirtiéndose en médica, sobre Fátima y su trabajo en la ONU, sobre cómo una tragedia puede plantar semillas de esperanza». ¿Y cuál sería el objetivo? Cambiar la forma como el mundo ve a los refugiados, mostrar que todos estamos a una catástrofe de distancia de necesitar la bondad de extraños, y mostrar que esa bondad todavía existe. Adem miró hacia el río, pensando en todos los viajes que había hecho, físico, emocional, espiritual, de bibliotecario a sobreviviente, de sobreviviente a salvador, de salvador a líder mundial en ayuda humanitaria. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que sea también sobre ti, sobre cómo una periodista valiente se negó a quedarse en silencio ante la injusticia, aún sabiendo el precio que pagaría». Un año después, Adem estaba frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ya no como visitante, sino como nuevo secretario general adjunto para asuntos humanitarios. A su lado, Isabel sostenía una cámara, documentando su primer día en el cargo más alto que un refugiado jamás había alcanzado en la organización. «¿Cómo te sientes?», le preguntó filmando. Adem miró el edificio que representaba las mayores aspiraciones de la humanidad. Después, la bandera de las Naciones Unidas ondeando en el viento de la mañana. «Como si estuviera listo para comenzar», respondió. Esa tarde, en su primera reunión oficial, Adem presentó una propuesta ambiciosa, un programa global que no solo respondería a crisis de refugiados, sino que trabajaría proactivamente para prevenir los conflictos que las causaban. «Señoras y señores,
dijo dirigiéndose a los representantes de 193 países. Durante mucho tiempo, tratamos los síntomas, pero ignoramos la enfermedad. Reaccionamos a las crisis humanitarias, pero no impedimos que sucedan. Activó una presentación que mostraba datos compilados a lo largo de sus años de trabajo. 90% de los conflictos que generan refugiados son predecibles con hasta 2 años de anticipación. Tenemos indicadores económicos, sociales y políticos que nos muestran dónde la violencia va a explotar, pero esperamos hasta que las personas estén muriendo para actuar. En la galería de observadores, Isabel filmaba silenciosamente, capturando no solo las palabras de Adem, sino la reacción de los diplomáticos alrededor del mundo. Mi propuesta, continuó Adem, es crear un fondo global de prevención. En vez de gastar billones reconstruyendo países después de guerras, vamos a invertir millones previniendo que las guerras sucedan. Después de la sesión, en el pasillo, Isabel se acercó a él. Fue brillante, dijo, pero sabes que vas a enfrentar resistencia. Hay muchas personas que lucran con los conflictos. Lo sé, respondió Adem, pero si no intentamos, ¿quién intentará? 6 meses después, Isabel estaba en la sala de edición en París, viendo las últimas escenas de su documental. En la pantalla, Adem hablaba con niños refugiados en un campo en Jordania, enseñándoles sobre sus derechos y sobre cómo podrían un día contribuir a la paz mundial. ¿Eres un refugiado como nosotros?, preguntó una niña de 8 años. Sí, respondió Adem, arrodillándose para quedar a su altura. Pero refugiado no es todo lo que somos. Somos estudiantes, maestros, médicos, ingenieros, artistas. Somos el futuro. Isabel pausó la grabación y limpió las lágrimas de sus ojos. El documental estaba casi listo y sabía que sería poderoso, pero también sabía que sería solo el comienzo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Mariam, ahora directora médica de un hospital para refugiados en Líbano. Isabel, acabo de ver las noticias. El Fondo Global de Prevención fue aprobado. Adem lo logró. El primer proyecto será en Karam, reconstrucción con enfoque en la educación y reconciliación. No puedo esperar a volver a casa. 2 años después de la aprobación del Fondo Global de Prevención, Adem finalmente regresó a Karam. La ciudad todavía llevaba las cicatrices de la guerra, pero había vida nueva brotando entre los escombros. Donde antes había solo destrucción, ahora existían escuelas temporales, clínicas médicas y centros comunitarios. El proyecto de reconstrucción no estaba solo reparando edificios, sino también las relaciones entre las diferentes comunidades que habían sido forzadas a luchar unas contra otras. Dr. Adem se volteó para ver decenas de niños corriendo hacia él, todos usando uniformes escolares nuevos. Sus maestros sonrieron y saludaron. «Usted es el hombre que salvó a la periodista», gritó una niña. «Mi mamá me contó su historia». Adem se arrodilló para conversar con los niños, pero sus palabras fueron interrumpidas por una voz familiar. Adem miró hacia arriba y vio a un hombre de cabellos grises acercándose, usando ropa simple pero limpia. «Abu Hassan», dijo Adem, reconociendo al antiguo director de la biblioteca municipal. «Sobreviviste». «Así como tú», respondió el hombre mayor, abrazando a Adem, «y ahora regresaste para ayudarnos a reconstruir». Caminaron juntos por las calles de la ciudad, y Abu Hassan mostró a Adem lo que había sido preservado. Algunas secciones de la biblioteca antigua, protegidas por voluntarios locales, y una ala nueva que estaba siendo construida con fondos internacionales. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Abu Hassan, guiando a Adem hacia una sala especial en la biblioteca. En las paredes había fotos de todos los habitantes de Karam que habían perdido sus vidas durante el conflicto. Pero al centro de la sala había una exhibición diferente. Fotos de Adem, Isabel, Hassan, Mariam y Fátima, con una placa que decía: «A aquellos que se negaron a quedarse en silencio». «Tu historia dio esperanza a esta ciudad», explicó Abu Hassan. «Mostró que aún en la oscuridad más profunda, hay personas dispuestas a arriesgar todo para hacer lo correcto». Esa noche, Adem visitó el cementerio donde Amira y Laila estaban enterradas. Había traído flores, rosas blancas, las favoritas de Amira.
Lo logramos, dijo suavemente arrodillándose frente a las lápidas. No las trajimos de vuelta, pero impedimos que otras familias sufrieran el mismo destino. Puso las flores y permaneció en silencio por un largo tiempo, escuchando el viento soplar a través de los árboles jóvenes que habían sido plantados en el cementerio. ¿Papá? Adem se volteó, sorprendido. Una niña de cerca de 10 años estaba parada detrás de él, sosteniendo la mano de una mujer joven. «Perdón», dijo la mujer. «Ella insistió en hablar contigo. Soy Nadia, maestra en la nueva escuela, y esta es Laila». El corazón de Adem casi se detuvo. Laila, el nombre de su hija perdida. «Sé quién eres», dijo la niña tímidamente. «Mi mamá me contó cómo salvaste a la periodista y cómo eso ayudó a parar la guerra. Quiero ser como tú cuando crezca». Adem se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Qué quieres ser cuando crezcas, Laila?» «Quiero ayudar a personas como tú lo hiciste. Quiero ser la persona que no se queda en silencio cuando ve cosas malas sucediendo». Las lágrimas corrieron por el rostro de Adem, pero sonrió. «Entonces ya eres como yo», dijo, «porque decidir ayudar es el primer paso para realmente ayudar». 5 años después, Adem estaba de vuelta en Nueva York, pero esta vez no solo. A su lado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, estaban Isabel, Mariam, Hassan, Fátima y una nueva generación de activistas que habían sido inspirados por su historia. «Hoy», anunció Adem, «estamos lanzando el Instituto Global de Prevención de Conflictos. No es solo una organización de caridad. Es una red mundial de personas que se niegan a aceptar que la guerra es inevitable. El instituto sería dirigido por refugiados que se convirtieron en líderes, por periodistas que arriesgaron sus vidas para exponer la verdad, por médicos que curaron heridas físicas y emocionales, y por educadores que enseñaron esperanza donde había solo desesperación. Cada persona en esta sala», continuó Adem, «tiene el poder de ser el refugiado que salva a la periodista, o la periodista que salva al refugiado. Porque al final, no somos refugiados o periodistas o diplomáticos. Somos seres humanos, y nuestra humanidad es nuestra fuerza». Después de la ceremonia, el grupo se reunió para cenar en un restaurante que servía comida de diferentes países del Medio Oriente. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó Mariam. «Hacia donde seamos necesarios», respondió Isabel. «Siempre hay otro Karam, siempre otra persona que necesita ser salvada. Y siempre otra persona dispuesta a hacer el salvamento», añadió Adem. 10 años después de la huida de Karam, Adem recibió una carta especial. Era de Laila, la niña que había conocido en el cementerio, ahora con 20 años y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Beirut. «Estimado doctor, Adem probablemente no se acuerda de mí, pero yo nunca olvidé nuestro encuentro. Me dijo que decidir ayudar era el primer paso para realmente ayudar. Bueno, decidí. Acabo de ser aceptada como pasante en el Instituto Global de Prevención de Conflictos. Mi primera misión será en un campo de refugiados en Grecia, ayudando a familias sirias que todavía están huyendo de la violencia. Usted me inspiró a ser la persona que no se queda en silencio. Ahora espero inspirar a otros de la misma manera. Gracias por mostrarme que una persona puede hacer la diferencia. Con admiración, Laila Qasem. Sí, elegí el mismo apellido de la periodista afgana que usted inspiró, PD. Estoy adjuntando una foto. ¿Reconoce el lugar? Es la nueva biblioteca de Karam, construida donde estaba el antiguo refugio. Ahora es el mayor centro de recursos para refugiados del Medio Oriente. Adem miró la foto y sonrió. La biblioteca era hermosa, moderna, pero construida con piedras locales que recordaban la arquitectura tradicional de Karam. Encima de la entrada había una placa en árabe, inglés y francés. Biblioteca Internacional Amira y Laila Nasir, donde historias terminan y nuevas historias comienzan. En la foto, decenas de niños de diferentes nacionalidades leían juntos, estudiaban juntos, soñaban juntos. Refugiados sirios, iraquíes, afganos, somalíes, todos aprendiendo no solo sobre matemáticas y ciencias, sino sobre tolerancia, compasión y esperanza.
Adem tomó su teléfono y llamó a Isabel. ¿Viste la foto que Laila envió? Acabo de verla, respondió su voz emocionada. Es perfecta. Es exactamente lo que Amira y Laila habrían querido. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, dijo Adem. No es que nuestra historia terminó bien, es que nuestra historia nunca terminó. Continúa a través de cada persona que decidió no quedarse en silencio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Adem miró por la ventana de su oficina en la ONU, donde podía ver banderas de todos los países del mundo ondeando juntas en el viento. Ahora, dijo, continuamos. Siempre hay otra persona que necesita ser salvada. Siempre otra injusticia que necesita ser expuesta. Siempre otro niño que necesita aprender que el mundo puede ser mejor. Y siempre otra historia que necesita ser contada, añadió Isabel. Exactamente, concordó Adem, porque al final todos somos refugiados de algo, de la injusticia, de la indiferencia, de la desesperación, y todos podemos ser salvadores de algo, de la esperanza, de la verdad, de la humanidad. La línea se quedó silenciosa por un momento, los dos amigos reflexionando sobre el largo camino que habían recorrido desde aquella noche terrible en los escombros de Karam. ¿Adem? ¿Sí? Gracias por haberme salvado, por haberme mostrado lo que realmente significa ser humano. Gracias a ti, respondió, por haberme mostrado que salvar a una persona es salvar al mundo entero. Cuando colgaron, Adem volvió a su mesa, donde había pilas de reportes sobre nuevos conflictos alrededor del mundo, nuevas crisis humanitarias, nuevas oportunidades para prevenir sufrimiento. Tomó el primer reporte y comenzó a leer. Había trabajo por hacer, había personas por salvar, había historias por contar, y él estaba listo. Fin basado en eventos reales que suceden todos los días alrededor del mundo. Dedico esta historia a todos los refugiados que se convirtieron en salvadores, a todos los periodistas que arriesgaron sus vidas por la verdad y a todos aquellos que se niegan a quedarse en silencio ante la injusticia. Porque cada vez que una persona salva a otra, salva un poco del mundo entero.